Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso en directo, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados, que esta noche componen esta mesa. Don José Suárez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy bien, gracias, muy bien. Nos acompaña también don Iván Sánchez. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Paco. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, muy bien. Ya metidos en el verano, pero muy bien. Don Francisco González, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, para la situación y para cómo estamos, pues bien. Y don Francisco Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues Paco, bien, encantado de estar nuevamente en el programa. Pues vamos a comenzar y comenzamos por supuesto con materia porque el tiempo se nos va volando. Y uno de los primeros temas que queremos tocar en este debate es la actualidad y de la preocupación por una parte de la sociedad, ¿cómo le llamaba? La generación baby no sé qué. Mira que baby ya. Don José Suárez, hablamos de las pensiones. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría hacer un pequeño resumen de cómo, cuándo se han creado las pensiones, cómo se han creado las pensiones, qué ha pasado con todo este tiempo. Y voy a empezar porque el 1919, porque claro, aquí parece que las pensiones lo han creado estos partidos que gobiernan actualmente o los próximos pasados o algo así, no. En 1919, que hace 102 años, reinando España Alfonso XIII, abuelo del actual rey de España, y siendo presidente o primer ministro, que era en ese momento Antonio Maura, se creó el retiro obrero. El retiro obrero, que era cuando se retiraba, se le pagaba una pensión, hace 102 años. Luego, en 1929, que ya el primer ministro del gobierno era el conde de Romanones, el famoso conde de Romanones, siendo también reinando España Alfonso XIII, que eran los últimos días o meses que estuvo en España. El 29 ya él abdicó o se fue de España. Después, en el año 1900, eso pasó desde el año 29 hasta el 38, o sea, 9 años después, en 1938, no voy a decir quién gobernaba en España porque tampoco me gusta ni recordarlo, 1938, se creó el Fuero de los Trabajadores. El Fuero de los Trabajadores, que se incluía, se incrementaba los seguros sociales, la invalidez en el trabajo, la maternidad, accidentes en el trabajo, enfermedades profesionales, las familias numerosas, y este aquí, que fue cuando se creó el paro, que se llamaba el paro forzoso. O sea, desde ahí se creó el paro, no es que el paro se haya creado ahora. Obviamente, en aquellos momentos no sabíamos, no sé lo que cobraría, pero bueno, se creó en ese momento. Ya luego, en 1977, el presidente Adolfo Suárez hizo una modificación para cambiar y actualizar todo el tema de la seguridad social, los seguros sociales y todo eso que venía del régimen franquista. Se hizo todo eso en 1977. Luego don Felipe González en 1985, pasaron 8 años, pues sacó una ley, por decreto, sacó una ley en la que se criminalizaba un poco a los que accedían a la seguridad social, a los contribuyentes, porque para que pagaran más los autónomos o las empresas por sus empleados. Y hubo una huelga general en 1988 que fue terrible contra Felipe González. Felipe González no tocó el tema más de las pensiones, ni tocó más nada hasta 1995. No, en 1995, perdón, fue cuando él le hicieron esa huelga. Luego, en 1995, se crea el Pacto de Toledo, y que se actualiza luego en el 2013. Pero, en el 2006 había en la caja de pensiones, y todos lo recordaremos, 2006, hablo, 61.000 millones de euros en la caja de las pensiones. 61.000 millones de euros, había en la caja de las pensiones. En el 2008 hay una crisis muy grave
y el gobierno de turno, era el señor Zapatero, tuvo que retirar varias veces dinero de esa caja. Lo recordemos que para pagar incluso a los empleados públicos sacaba 5.000 millones, 15, y el señor Rajoy también lo tuvo que hacer en el 2011, en el 2012, porque la situación era muy grave en España, ¿no? Bueno, pues luego pasamos a que ya en el 2011 se aprobó el proyecto de ley sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de la seguridad social por el señor Zapatero. Bien. Luego hay una cosa que yo quiero comentar. El tema de las pensiones, cuando el Pacto de Toledo, que fue en 1995, el Pacto de Toledo se decía, y lo recordaremos todos, que la caja de las pensiones era una hucha donde todos los que trabajábamos por cuenta ajena o éramos autónomos, como era mi caso, y ha sido siempre mi caso, pagamos a la seguridad social e ingresamos en la caja de las pensiones, en la hucha de las pensiones para cobrar cuando los jubilemos. Pero claro, aquí esta situación se alteró más adelante con dos cuestiones, y esto ya es una opinión mía, ¿no? Yo creo que se alteró, todos recordaremos hace 10, 15 años que se jubilaron muchas personas a los 50 años, a los 52 años, se jubilaron que a lo mejor trabajaron 20 o 25 años, y la empresa le pagaba una parte y la seguridad social otra. Ahí empezó la caja a debilitarse. Y luego también hay otra cuestión, porque las pensiones no contributivas, yo entiendo que no tenían que salir de la caja de las pensiones. Yo estoy de acuerdo que a las personas que en su momento no cotizaron porque no quisieron, porque no pudieron, o porque la empresa con la que trabajaban pues no le cotizaba, los tenía trabajando, les decía, si te afilio a la seguridad social te pago tanto, y si no te pago cuánto. Pues oye, lo más práctico, págame más y yo no me afilio. Ahí es el tema, que se incorporaron a la caja de las pensiones, yo creo que más de 2 millones de pensionistas no contributivos, que no contribuyeron a esa caja. Por lo tanto, yo creo que las pensiones no contributivas no tenían que salir de la caja de las pensiones, tenían que salir de otro montante, que podía ser, o sea, servicios sociales o eso, porque no contribuyeron, como se decía que la caja de las pensiones era una hucha. Por lo tanto, así se ha debilitado tanto la caja de las pensiones, y por eso habrá que hacer alguna cosa, porque no hay un gobierno, no ha habido un gobierno que haya cogido esto, como se dice coloquialmente, el toro por los cuernos, y vamos a seguir así, y no sé lo que va a pasar con el tema de las pensiones. Está complicado, ¿eh? Bueno, es un tema, otro más de los que no se pone de acuerdo el bipartidismo, ¿no? En los últimos 20 años, y es necesario llegar a un acuerdo aquí, en educación, en sanidad. Es decir, hay determinados pactos de Estado en los que no ha habido acuerdo por intereses, porque en un momento dado no le interesaba el partido que gobernaba. Siempre cuando el partido está en la oposición reclama un pacto que luego cuando llega al gobierno no ofrece al contrario, ¿no? Al oponente, ¿no? Y es una cosa que sorprende y afecta a todos, ¿no? Luego hay cierta confusión, ¿no? Porque cuando hablamos de hucha de las pensiones y la caja de las pensiones, todo el mundo piensa que está uno aportando dinero para su pensión, ¿no? Cuando el sistema que tenemos es, uno está pagando a día de hoy, lo que cotizamos a día de hoy es para pagar la pensión a los que están jubilados, ¿no? Y eso además no te garantiza que tú vayas a tener la tuya, ¿no? Que es la diferencia con un fondo de pensiones, ¿no? Un fondo de pensiones sí que uno aporta voluntariamente, incluso por encima de tu base, establece. Si no se utilizara para otra cosa, sí, pero se ha utilizado para otras cosas, por lo tanto. Claro, y luego hay una reserva. Este año el Estado ha metido 21.000 millones de euros en lo que va de año, ¿eh? No solo la caja de pensiones, sino también a pagar el paro a los 3,4 o 3 millones y medio casi de personas que han estado en ERTE, ¿no? Y la cantidad de personas que están en el paro, ¿no? Que han estado en el paro durante el año, ¿no? O sea, con lo cual este año se ha incrementado el gasto público de forma exponencial, y eso influye en las pensiones de todos, claro. Las pensiones se pagan casi 10.000 millones mensuales. Desde la última crisis desde la última crisis de 2008 ya hemos visto que cualquier crisis financiera en todo el mundo es una crisis económica en tu país, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? La economía está globalizada y nos va a afectar siempre, ¿no? Con lo cual sí que tiene sentido tener una reserva para las pensiones, ¿no? Y agotarla, pues la verdad que es motivo de preocupación para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo no vemos que los partidos mayoritarios se pongan de acuerdo en esto, ¿no? Se ponen de acuerdo en otros temas, ¿no? En elegir el Consejo de Televisión Española o elegir los jueces y tal, pero en esto no. Y la verdad es que
va a peor, ¿no? Porque incluso las personas que son mutualistas o las que tienen un fondo de inversión también pierden, como pierden capacidad adquisitiva, no pueden seguir aportando o su dinero vale menos, ¿no? Con lo cual la pensión que nos va a quedar cuando nos jubilemos va a ser pues muy inferior a la que están recibiendo ahora, ¿no? Porque el dinero va bajando su valor, ¿no? Y al mismo tiempo no puedes ahorrar y no puedes aportar más, ¿no? Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cuál es la solución? Primero, bueno, pues volver a un pacto, insisto en eso, ¿no? Y volver a un modelo, intentar un modelo en que no solo contribuya al trabajador, sino también contribuya a las empresas, ¿no? Es decir, un modelo parecido a un fondo de inversión, o sea, una parte de ese fondo de inversión que garantice de alguna forma que una parte de tu aportación la vas a recibir, un mínimo de aportación la vas a recibir, y eso se puede hacer, ¿no? La famosa mochila austriaca, ¿no? Va de esto, ¿no? Es decir, las empresas aportan lo que puede ser el despido o una parte del despido del trabajador, lo aportan las empresas, está garantizado por las empresas, ¿no? No todo va a cargo del Estado. Y la otra cuestión, aunque esto es un tema muy técnico, he oído hablar muchísimos economistas sobre esto y hay un montón de opiniones, ¿no? Pero la otra cuestión es intentar reducir el déficit público, ¿no? El gasto público, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo en estos 2 últimos años, ¿no? Con la economía cayendo en picado, es subir el gasto público no solo en la composición del gobierno, el número de ministros, ¿no? Sino todos los cargos intermedios y los terceros niveles, ¿no? Todos los asesores que tenemos, y eso sumado a que se hace lo mismo en los gobiernos autonómicos, al final tenemos un gasto público disparado, ¿no? Si tenemos un gasto público disparado, entra poco dinero y hay poca gente en el mercado laboral, y además cada vez somos menos, ¿no? Porque la pirámide, la gente va envejeciendo y cada vez hay menos jóvenes, en proporción a los mayores para pagar sus pensiones, pues lo que tenemos es un problema. Si uno va sumando todas las variables y, en fin, o elimina incógnitas, ¿no? O bajas el gasto de proporcionado, o intentas subir la pirámide poblacional, que bueno, eso se hace pues favoreciendo la inmigración, favoreciendo la circulación de trabajadores, aumentando, y además son necesarios. No hay políticas en fin, casi prácticamente toda la inmigración que llega a España en los últimos años es de forma irregular, ¿no? Yo creo que hay una forma de regularizar esa situación, y lo tiene que hacer la Unión Europea, ¿no? En Estados Unidos la tarjeta verde, hay tarjetas hay permisos de trabajo que lo que hacen es favorecer al conjunto de la sociedad, ¿no? Y tampoco hay políticas en ese sentido, ¿no? Y luego los pactos, ¿no? O sea, en fin, sentarte a hablar seriamente, oye, esto es un problema que afecta a todos, o te va a terminar afectando, ¿no? Aunque uno tenga 25 años, ¿no? O 30 años, ¿no? En el futuro cada vez va a ser peor, ¿no? Y es cierto lo que decía Paco, hay personas en este país, hay determinados sectores, ¿no? La banca ha sido uno de ellos, ¿no? Que han permitido jubilaciones anticipadas con 50 años, percibiendo el 100% de su base de cotización y cobrando pensiones de 2.000 y 3.000 euros, ¿no? 2.708 es la pensión más alta. Durante 20 años, ¿no? Bueno, Don Francisco González. Yo termino por lo último que tú acabas de comentar, que es eso que pasó hace muchos años. 10 años por ahí. Sí. No, yo creo que más, 20 años. Yo creo que más. Yo tengo compañeros que se jubilaron con 48 años, con 50 años. Oye, a mí me dan hasta tal el acuerdo con la Seguridad Social, que me paga tal, y sigo cotizando, y cuando llegue el momento tal, valía la pena. Por tanto, pero el problema, yo siempre digo que el problema en este país es que somos poco previsores, primero, ¿no? Y solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Solo cuando nos va llegando, ¿no? Y tenemos que ser previsores, y la juventud debe interesarse por el futuro más que nosotros, ¿no? Yo siempre digo un poco la juventud porque, bueno, y como bien decía Iván, que era el más joven, pues bueno, a ti te pongo la pelota en el tejado, ¿no? Ustedes lo tienen más garantizado, yo lo tengo crudo. No, aquí no tenemos, yo creo que digo sí. Que garantizado hay poco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese acuerdo que se ha firmado, ¿no? Que bueno, un poco lo que el tema del debate y el tema de la información que podamos llevarle a los que nos están viendo en Canal 4, vamos a ver, hay que, como tú bien decías, Iván, se necesitan 2 cotizantes y pico, casi 3, para poder pagar las pensiones de una persona que es pensionista. Vale, vamos a hablar un poco de lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y luego hay que buscar una vía de financiación para esa hucha o para garantizar el sistema de pensiones futuro de todos los ciudadanos, no de unos de una forma y otros de otra, porque yo tenga el privilegio o tenga la oportunidad de tener una base de cotización mayor, pues yo no tengo ningún problema, porque bueno, tal, y el otro que, pues bueno,
la no contributiva, y allá veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Por tanto, tenemos que meter todo en un mismo paquete e intentar que sea sostenible. ¿Por dónde? Vía presupuesto. No hay otra. Hablabas de la mochila austríaca, ¿no? A mí la mochila austríaca tiene mucha trampa. Tú sabes que la mochila austríaca te la vas pagando tú. Sí. Te la vas pagando tú de tu esfuerzo, de tu trabajo, en un porcentaje muy, muy grande. ¿Vale? El mayor porcentaje de la mochila austríaca... ¿Es un fondo de pensiones prácticamente? Es un dinero que tú te vas llevando de empresa en empresa. Es un fondo de pensiones, correcto, es un parecido que tú te lo vas llevando y hay mucha trampa, ¿no? Por eso digo que, bueno, oye, no vayas a negociar con lo mío, ¿no? Como yo siempre digo, no vayas a negociar con lo mío, que eso es mío, ¿no? Es igual que la prestación por desempleo. Oye, la prestación por desempleo muchas veces, voy a pedirle a las empresas que me dé el paro, ¿no? Que me dé el empleo, ¿no? No, mira, no te va a dar nada. Si tú cumples los requisitos, que es una información bastante importante, bueno, hemos tenido y sobre todo en este último año y medio, casi año y medio, ¿no? Por tanto, mira, el desempleo, el paro, propiamente dicho, eso es tuyo, tú has estado pagando. Si cumples el requisito de no haberte ido voluntariamente de una empresa, ¿no? Has ido en contra de tu voluntad, por cualquier causa, pues es tuyo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir separando una cosa de otra. Pero yo no voy a entrar en la intrahistoria de las pensiones y las diferentes reformas que se han hecho, tampoco voy a entrar en el factor de sostenibilidad que en el año 2012-2013 pues se hizo también en el tema de, hombre, tampoco ahora se cambia, se elimina el factor de sostenibilidad porque era ilógico. ¿No es sostenible? Porque no es sostenible. No, el factor de sostenibilidad a medida que se hacía que tenían más edad los pensionistas, pues se iba reduciendo, o sea, mayor años de vida, menor pensión. Hombre, tampoco es justo, ¿sabes? Porque bueno, los pensionistas en este país, y vuelvo y repito, en el último año y medio han mantenido a casi toda la familia, en muchos de los casos, ¿no? Por tanto, tenemos que hablar de las pensiones en toda su amplitud, no solo aquello que se circunscribe a un salario, a un dinero que cobra una persona cuando ya, y muchas de las personas han cotizado, han estado trabajando 40, 45 años y 50 años, que es ahora lo mismo lo que está tocando ahora, el nivel que está tocando ahora de la jubilación va por esa línea, que a mí me gustaría que la juventud, ¿no? La juventud, ahora mismo estaba escuchando que tenemos más del 45% en España de paro juvenil, por tanto eso nos da una idea de esta juventud, lo que les espera con el tema del sistema de pensiones. O sea, prácticamente los requisitos que se van endureciendo para alargar la vida laboral, esa es lo único la única cuestión que yo digo que ahí habría que buscar una solución para la renovación generacional en el trabajo y en el puesto de trabajo. ¿Ves contradictorio la propuesta de alargar la vida laboral? Sí, contradictorio, total. Porque al mismo tiempo que tenemos un paro juvenil del 50%. Y yo he expresado mi criterio, mi oposición. Pues se agradece. No. Porque parece que el ministro sale y dice eso, que se le escapó. A mí lo que dice el ministro, totalmente callado, ¿no? Pero el ministro ha metido la pata yo iba a decir una palabra chorrada, iba a decir una palabra un poco maleducada, ¿no? Que no sé a qué viene, no lo sé, porque lo que hay que buscar es soluciones globales para los problemas globales, no individuales o un trasnocheo que le haya parecido al ministro y que diga, no, es que aquí la juventud tiene que trabajar hasta los 70 años. No, hombre, no me diga usted eso. Hombre, me está quitando la ilusión de ir a trabajar, y que no hay trabajo, y luego me está usted quitando a mí la ilusión de que en un futuro yo trabaje para un futuro. No, usted me está diciendo a mí, mira, créate un plan de pensiones, créate privado, vete a un banco que te dé que tampoco un plan de pensiones, tampoco es la panacea, y búscate la vida. No, hombre, no, el gobierno no está para eso, el gobierno está para buscar soluciones globales y hacer sostenible el sistema, ¿no? Y ahora mismo con el acuerdo que se ha firmado, ¿no? El acuerdo, mucha gente, hablo de las preguntas que me hacen y
diariamente, ¿no? Cree que es una reforma muy en profundidad del sistema de pensiones, y no es así. Es una reforma, es un acuerdo, no es una reforma, es un acuerdo, que todavía tiene que pasar al trámite, es un acuerdo donde varios aspectos. Eso de acuerdo tendríamos que valorarlo. ¿Es un acuerdo? No, en principio es un acuerdo. Una propuesta de acuerdo que no hay acuerdo, vamos. Correcto. En principio es una propuesta de acuerdo. ¿Para qué? Para intentar que el sistema de pensiones... Y que han tenido que dar marcha atrás en muchas de las propuestas ante ese no acuerdo. Sí, no, por supuesto. Bueno, se han dicho muchas cosas, hemos hecho un recorrido histórico de las pensiones, ¿no? Pero a mí me gustaría hacer hincapié en algunos datos que hemos hablado. Se decía bien que en junio de este año el costo de las pensiones fueron casi 10.000 millones de euros, 10.800 millones de euros, ¿no? Que la media de las pensiones en España están alrededor de 1.033 euros, mientras que la de jubilación está en 1.188 euros. Son datos a tener en cuenta. Y que también hablamos de la financiación de las pensiones. La mayor parte es del presupuesto general del Estado, por eso hablabas tú de que había que incrementar los presupuestos para poder alcanzar, pero eso es una panacea. Si aumentamos el gasto, aumentamos el presupuesto, pero hay mayor endeudamiento. A ver cómo resolvemos ese tema. Coger de otras partidas donde sobra dinero, tenemos, por ejemplo, interior, tenemos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la famosa hucha, la famosa hucha que aporta también dinero, y que hay que tener en cuenta que hace poquito era de 2.150 millones, cuando en el 2018, en el 2011 era, como tú decías antes, 60.000 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que se plantea que hay una situación crítica con el tema de las pensiones y se plantea una reforma. Se plantea una reforma por el gobierno sin acuerdo, prácticamente de interés personal, intentar consensuar, sí, los grandes sectores importantes como la COE, sindicatos, llegar a un acuerdo claro sobre ese tema. Y la reforma que tú decías bien claro, que no era una reforma en profundidad, sino parece que pasando de puntillas, ¿no? Se basa en 3 puntos, y los voy a enumerar para un poco aclarar, ¿no? Que era actualizar las pensiones, pero en base al IPC. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que todos los años se actualiza el poder adquisitivo de los pensionistas de forma rápida, sin tener exactamente bajo 2 índices que se manejaban, que tú las expresabas muy bien, que era el índice de revalorización de las pensiones, que solo nos permitía subir hasta el 0,25%, y el otro tema, que tú también lo explicaste muy bien, que era el factor de sostenibilidad, es decir, a medida que vamos aumentando de edad, nos va reduciendo la pensión a recibir. Y esto lo quieren solucionar con una fórmula, o un manifiesto, o un intento que se llama equidad intergeneracional, que ni ellos mismos saben todavía cómo lo van a desarrollar, porque lo tienen previsto para el 2027. Ya estamos hablando de improvisación, como está pasando en este grupo de gobierno. El segundo punto, la revisión de las jubilaciones anticipadas, donde se va a castigar, ¿no? Los coeficientes reductores los van a endurecer para que no te jubiles anticipadamente. Antes se calculaba esos coeficientes de forma trimestral y ahora es por mes adelantado. O sea que mayor castigo. Lo que tú decías, acercar la edad legal a la edad real laboral. Y luego los incentivos, digamos, al retraso de jubilación. Aquí, si tú te jubilas más tarde, te aumentaba un 4% en tu incremento de tu pensión, con lo que estamos en una contradicción que... sí, un 2,5%. Estamos en una contradicción, no hay dinero para sufragar pensiones, te aumentamos si te queda, no disminuimos la tasa de empleo porque estamos manteniéndote más y pagándote más en el puesto. O sea, hay unas contradicciones ahí a tener en cuenta. También aquí se habló el tema 2,7 en estos momentos... de contribuyente, para mantener un pensionista, dentro de 20 años será 1,5 y dentro de 50 años 1 por 1, con lo cual es insostenible. Y hay que buscar una solución al sistema de aporte, porque al final el plan de pensiones es un sistema de aporte. Tú, no sé quién lo dijo bien claro, es decir, nosotros aportamos, esta generación baby boom, como le llama, aportamos para los que están jubilados, es decir, los que hemos aportado en el momento más duro de este proceso de país, ahora nos van a castigar cuando nos vayamos a jubilar, y muchas veces nos da la intranquilidad de que si vamos a cobrar pensión. Por tanto, no cabe duda
que se necesita un debate importante, un debate profundo y buscar mecanismos mixtos, mecanismos que puedan solucionar el negro futuro que vamos a tener los que vamos a tener que jubilarnos dentro de 10 o 15 años, ¿no? En mi caso espero jubilarme antes, pero otros compañeros, como Iván decía, que era el más joven, a lo mejor pues dentro de 15 o 20 años va a tener problemas, ¿no? Y eso es un tema que hay que estudiar en profundidad. Yo creo que fue un error, como digo, incorporar a las pensiones no contributivas, ¿no? Yo creo que eso había que haberlo sacado de otro partida, porque tienen que cobrar esas personas. Claro. ¿De dónde sacas el dinero? No sé, servicios sociales, por ejemplo. Mira, Paco, el problema está en que yo no estoy nada de acuerdo en que una generación vaya a pagar los platos rotos, porque lo que tú comentabas antes del año 27, cuando el año 27 se actualice, los que se jubilan a partir del año 27, pues mira tú lo que les va a pasar, que van a cobrar menos. Incluso hay una generación, yo no estoy de acuerdo en eso. Las cotizaciones de los autónomos, la jubilación de los autónomos, que también es un tema que no tienen muy claro por el tema de la aportación real o salario real que quieren. Claro, pero vamos a ver. Tampoco los autónomos están hoy en día para tirar voladores. Pero bueno, están planteándole cambios en reestructuración. Tú siendo autónomo, que estés pagando la cuota mínima, ¿no? Que hay mínima, máxima, media y tal, ¿no? Dependiendo de eso. Claro, si yo tengo un negocio y tengo una cantidad y puedo permitirme pagar la cuota máxima, cuando me vaya, pues puede ser que llegue a 1.500, puede ser, ¿no? Pero hombre, que la inmensa mayoría de los autónomos se jubile con 750 euros, con 800 euros ya estoy hablando ya, y toda una vida trabajando. Y toda una vida trabajando. Y un sector que da mucho empleo. Toda una vida trabajando, independientemente de que podemos hablar de que muchos autónomos que no son independientes y que no son dependientes, ¿no? Porque hay autónomos dependientes y autónomos independientes, para que aquí hay de todo, ¿no? Hay de todo en la vida del Señor, que hay que especificar, ¿no? Pues bueno, tenga sus propiedades, tenga sus entradas, tenga sus rentas y tal, ¿no? Pero no es justo que toda la vida cotizando. Claro, porque hay personas, como yo decía antes, hay pensiones no contributivas que la cobran personas que yo estoy de acuerdo que hay que pagarlas, porque en su vida a lo mejor no supieron, no quisieron o lo que sea, ¿no? No pudieron o no contribuyeron en la hucha, como yo decía antes. Pero hay personas que la cobran y que tienen patrimonios y que tienen la no contributiva. Claro, pero ese no es el problema. Se jubila, no, hombre, que no es el problema, que tiene 2 millones, más de 2 millones incorporados a la caja de las pensiones. Pero no, y después ahí lo que yo comentaba antes, que me parece injusto que haya luego una generación que se le vaya a cargar todo el paquete, que vaya a cargar con esto, Paco. Bueno, yo creo que Por lo tanto, aquí tendrán que hacer una ingeniería económica y tendrán que haber expertos en que lo hagan, y como hemos comentado antes, si se tiene que surtir de los dineros de los presupuestos del Estado, tiene que ser así, porque las pensiones obviamente habrá que seguir pagando. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de endeudarse más el Estado? Si estamos hablando que se puede extraer de otras partidas. Se puede extraer de otras partidas. Aquí hay que cambiar el concepto de Estado. Estamos hablando muchos aspectos, ¿no? Bueno. De los políticos. Claro. Porque si tú le quieres dar una orientación más social, pues puedes reducir partidas, no cabe duda. En plena campaña, con 800.000 personas en ERTE, con 3 millones de parados en este país, ¿no? ¿Cómo es posible que se suba? Y no estoy de acuerdo, ojo, que no estoy de acuerdo que se suba al 0,9% a una parte de la sociedad y a la parte política. No es el momento ahora, yo creo. Y lo digo claramente. Yo también. Y ha estado ahí el Partido Socialista, que yo defiendo, y gracias a que ha estado ahí en base a los ERTE y porque ha estado el Partido Socialista, la izquierda, gobernando, estamos los trabajadores meridianamente, que es un paraguas, no es la panacea, pero es un paraguas. Hombre, los ERTE no lo inventó el Partido Socialista. Yo no he dicho que lo inventó. No, porque dices tú que gracias que está el Partido Socialista gobernando. Es que los ERTE fue siendo ministro de Trabajo la señora Ibáñez. Había que buscar una solución para lo que se generó con esta pandemia. Ya fuera ERTE, ya fuera otro sistema, pero el partido que estuviera gobernando, socialista, Podemos, ya lo hizo Ibáñez en el año 2012. Para solventar. En el año 2012. Sí. Dijo Paco algo importante. Esto requiere un debate en profundidad, pero con todos los partidos con interés. Lo que no se puede hacer es proponer el debate, quien sea, ¿no? Y que haya una oposición que es
oposición por oposición, el no por el no. O sea, no, porque todo, no, oiga, mire, yo propongo esto. Vamos a ver, el único que ha dicho en este país no es Pedro Sánchez. El único que ha dicho, eso, no. ¿Cómo quiere que le diga que no? Ese es Pedro Sánchez. Vamos a hablar aquí de. Vamos a darle la palabra a Iván. Bueno, está confirmando mi teoría de que nunca se van a poner de acuerdo en asuntos importantes, ¿no? Ni siquiera en un debate, ¿no? Yo creo que no quería que fueras por ese camino, Pepe, de vincular la aportación que hace uno al derecho que tiene por ser ciudadano. Claro. Es decir, porque... ¿Discriminatorio? ¿Por qué discriminatorio? ¿No? Otra cosa es el fraude. Otra cosa es el fraude, que es una cuestión que hay que combatir, que sí que tenemos un problema también de fraude a la seguridad social, además generalizado, casi institucionalizado, y nos parece como normal. Y eso sí que hay que combatirlo. ¿Y qué hace el Estado? ¿Tenemos más inspectores? Pues no. Es decir, tampoco se combate, porque no tiene medio, no tenemos herramientas, pero tampoco la dotamos de herramientas, ¿no? Sacar partidas presupuestarias igual no es por reducir el gasto en los ministerios, sino por crear ministerios más eficientes. Igual acabaríamos antes con problemas que los tenemos incrustados. Con lo cual el problema, lo mires por donde lo mires, de ángulo que lo mires, estamos en una situación complejísima, ¿no? Yo recuerdo que los autónomos, antes que hablabas, nos elevaron la base de cotización después de la crisis del ladrillo, en 2008, 2010. Recuerdo que pagaba 100 y tantos euros, la base mínima, ¿no? La aportación mínima en un fondo mutual, en mi caso. Son 200 y pico. Nos pusieron el doble, o sea, directamente. Y en aquel momento, claro, en aquel momento, o sea, para la gente que además estábamos trabajando. Estábamos en el año 2008, 2009, 116, 120, 240. La mínima, y en eso seguimos, y ha seguido 300 subiendo. Y pico el mínimo que pagan los autónomos. Y ha seguido subiendo, y claro, cuando te vienen, en fin, alguien de la hermandad o de la aseguradora y te explica cómo va a ser tu fondo de pensiones, o sea, qué vas a percibir en plata, ¿no? Cuando te jubiles. Haces el cálculo y dices, mira, si seguimos con el precio del dinero a día de hoy y tal cual, te hace una evolución de lo que vas a percibir y al final no superas 800 euros. Aportando el doble, o sea, prácticamente lo mismo que en el 2008, ¿no? Con lo cual estamos en que cada vez tenemos que aportar más para percibir menos. Es bastante injusto. Es la realidad. Como tú bien decías, Iván, independientemente de las aportaciones, independientemente del poder adquisitivo de cada persona. Tú puedes hacer aportaciones. Lo bueno de los fondos mutualistas es que puedes hacer aportaciones extraordinarias. Es decir, si has tenido un año bueno, puedes tener aportaciones extraordinarias. Al fondo de pensiones, lógicamente, lo que pasa es que tampoco hay un límite. No puedes meter todo 100.000 euros, ¿no? Hay un límite máximo que es desgravable, ¿no? Y entonces todo el mundo, el que puede hacerlo, se queda en ese límite máximo. Claro, cuando sería más interesante o sea, ampliar ese mínimo, ¿no? para garantizar, o sea, si individualmente o colectivamente colectivo por colectivo vamos mejorando su situación financiera, al final un jubilado va a gastar el dinero que percibe. Y de hecho, tú lo decías antes, es que en la crisis del 8 y en la de ahora han mantenido la familia, porque era un ingreso seguro, ¿no? Hay que pelear por el tema de planes de pensiones privados, incentivo a esos planes que un poco descargan la administración de esa carga. Que la gente tenga dinero hace que al final puedas ir a gastar. Los privados no lo puedes repercutir en los trabajadores, porque los trabajadores ya negociar subidas salariales en cualquier sector, incluido en el público, el público aunque viene por Real Decreto Ley, porque eso es otra cosa, ¿no? El público ya viene mandado. Sí, pero es que el sistema de pensiones español, igual que la seguridad social, es casi obligatorio. O sea, te obliga a sí, eso es otra cosa. Sí, estamos hablando de planes de pensiones privados. Estamos hablando de lo que si tú quisieras tener ese plan privado, muchas veces no te lo permiten porque tienes que compatibilizarlo con el otro. Entonces son dos cargas. Y casi todo el mundo se queda, los de los autónomos se quedan en la base, mínima por las expectativas que hay, porque no lo sabes. Tú no puedes subir 2 escalones y de repente el año siguiente tiene un balance privado. Todos privados. Son todos privados, ¿entiendes? El que no se hace un plan de jubilación sabe que no va a tener el retiro, como decimos aquí. Pero es que no cobra tampoco el despido. Exactamente. Entonces hay que plantearse un poco de esas posibilidades de mixto, como hablábamos antes, que no repercuta en el trabajador, o ofrecer la posibilidad de que tú te quieras financiar tu propio plan con unas condiciones adecuadas y con unas aportaciones que tú puedes negociar, ¿no? Y que tengas beneficios fiscales. Claro, exactamente. Porque estás descargando al Estado de una carga importante. Si se permitiera esa sostenibilidad, a lo mejor mucha gente optaba por irse al fin privado porque lo podrían adaptar a su verdadera necesidad.
Y no lo que pasa aquí, que el autónomo tiene que aportar una cantidad mínima en base a sus ingresos y que muchas veces no puede más y al final no le va a compensar, porque es lo que decía Iván, aportamos más dinero para dentro de 20 años cobrar menos de lo que podría cobrar este año, porque no se me revaloriza. Que ahí teníamos el factor de sostenibilidad con el tema de la pensión. Claro. Que ahí teníamos el factor de sostenibilidad. Además, estoy aportando ahora un montón de dinero para que luego dentro de 10 años, si tengo la oportunidad de vivir 10 o 15 o 20 años después de jubilarme, tengo menos poder adquisitivo. Además, un plan de pensiones no es deducible. Es que ese es otro problema, porque no te dan algún beneficio para que tú puedas meter te lo van a grabar cuando lo cobres. Cuando lo cobres. Es decir, pero yo estoy haciendo un favor a estar diciendo, yo estoy organizándome mi futuro. Estoy quitándome de mi sueldo una aportación que hago mensualmente, trimestral o como tú lo hayas negociado, para yo tener una pensión digna o considerar que quiero tener esta pensión, que ya tú aportas lo que tú quieras llegar o en base a tus cálculos. Pues vale, no solo no te incentiva, sino que te castiga. Es decir, y encima te obliga, además, que te descuenten por la seguridad social, porque no te permiten... Nos falta un detalle, de todo lo que estamos comentando nos falta un detalle. Nos falta el interés de la banca, la presión de la banca, nos falta de las aseguradoras que están todas comercializadas, o sea, comercializan todo a través de la banca. Hay un mundo aquí nos conocemos casi todos. Pero también te tienes que dar la opción de que tú elijas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero nos olvidamos siempre, es como cualquier política que se vaya a llevar a cabo. Que se regularice. Si no, pero si estamos se de acuerdo. Regulariza el mercado de la electricidad, todo está regularizado, ¿no? Por la banca, pues se regulariza esa situación también. Está todo supeditado. Oye, si la banca levanta la mano, quieto parado. O sea, quieto parado cuando se va a hacer algo, hombre. Aquí todos sabemos cómo funciona. Aquí, ¿quién canaliza todos los planes de pensiones? Todos los planes de pensión o todos los planes de ahorro. Pues la banca, que es la que gana. Claro. La banca siempre, hombre, que está jugando en el casino, ¿no? Que está jugando con tu dinero, está invirtiendo tu dinero. Y claro, no se permite, ¿no? Que aquello, es como las comercializadoras que tú lo acabas de decir de la electricidad, ¿no? ¿Quién canaliza todo? Pues Endesa. ¿Quién canaliza? No nos engañemos. ¿Quién se lleva la parte del león en este país? La parte del león, la parte montante. Lo demás es algo que está ahí para decir que hay libertad comercial, libertad de precio. Libre comercio. Eso es falso. Estamos planteando cambios, ¿no? Sí, y no posibles es decir, que tener la opción de elección, que se plantee deducciones, que no te castigue y buscar otras alternativas. Es lo que comentábamos antes. O buscamos alternativas o en cualquier momento hace crack. Y para que no haga crack, ¿cómo se va a hacer? O se pone más dinero de los presupuestos del Estado o el trabajador tiene que aportar más dinero. Con lo cual vas a mantener el nivel, pero tu poder adquisitivo mensual va a disminuir. Claro, o sea, estás castigando. Ojo, que nos hemos olvidado de un detallito. Dentro de las jubilaciones y de las prejubilaciones, que es en la prejubilación con contratos de relevo, que se encareció, se ha ido encareciendo, ¿no? A partir de los últimos años, que en la última reforma se fue encareciendo, y claro, para una empresa es insostenible, ¿no? Pagar el 100% de la seguridad social más el 25%, el 25%. Bueno, puede ser un 50%, pero normalmente es el 25% del salario, ¿no? Y aparte del relevista, y aparte del salario de convenio del relevista, dice, mira, digo porque eso me lo encuentro cada día, o sea, eso no es una cuestión que no, eso me lo encuentro cada día, digo, mira, es que me sale todos los meses, aproximadamente así por encima, y la media y tal, ¿no? Pues me sale como casi 1.000 euros por encima de lo que tal. Tiene que ser salarios muy altos, que ya no quedan, salarios altos no quedan en este país, ya se van acortando. Entonces tiene que ser salarios de Canarias altos. Quedan algunos, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Estamos hablando de lo privado. Un diputado regional está por unos 70.000 euros al año. Y algunos asesores también. No estamos hablando de asesores. Eso es. Yo creo que eso se introduce en el debate, pero en un punto y aparte. Con matices, ¿no? Sí, con matices. ¿no? Por tanto, el tema de la prejubilación con relevista, con contratos de relevo, eso está masacrando a los trabajadores, porque hay trabajadores que llevan 45, 47, tengo muchos, ¿no? Y muchos hacen la consulta, ¿no? Digo, mira, ahora mismo las empresas, al tener que sostener una cosa y otra y tener la pérdida final de mes, pues no le es rentable, porque le es rentable si se quedan a la par,
Si se quedan a la par, que yo creo que es lo más justo, ¿no? Oye, yo le doy la oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces una renovación generacional, tras una persona, claro, con más flexibilidad. La juventud hoy pues tiene otro carácter, otro tal, ¿no? Que la persona que lleva 40 años, 45 años o 38 años en una empresa, que es a partir del requisito que se exige para el contrato de relevo. Por tanto, esto nos ha masacrado. Han ido aumentando y ahora ya, aparte de que han ido aumentando también el tema de que te puedas solicitar para poder prejubilarte con contrato de relevo a los 62 y 8 meses, que ahora va a 63, porque se lo puedes hacer a los 65, cuando eran a 60 años, era a 60 años, ya tenías la oportunidad de con 60 años tener 40 años cotizados, que eso parecía que era una cosa normal, y tenías una oportunidad de vida, bueno, francamente, y con tu sueldo normal, ¿no? Ahora ya eso es complicado. Complicado no, ya no se da. Lo siguiente, nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV, en Más que Política, el debate político.